Comunismo y socialismo. Introductorio. Este folleto de Karl Kautsky presenta de forma clara y sucinta la cuestión entre el comunismo y el socialismo, las dos fuerzas que luchan por la supremacía en el movimiento internacional posterior. Ningún hombre más competente para discutir la cuestión que Kautsky. Universalmente reconocido como el exponente vivo más importante del pensamiento socialista, Kautsky también ha sido un entusiasta estudiante de Rusia durante más de 40 años. Su libro Las fuerzas motrices de la Revolución Rusa, publicado en 1906, fue traducido al ruso con un prefacio de Lenin, en el que el padre del bolchevismo lo aclamó como el único hombre entre los socialistas de Europa Occidental que realmente entendía a Rusia y sus problemas. Desde la Revolución de 1917, Kautsky ha escrito prolíficamente sobre el tema. Sus libros Democracia y Dictadura, de la democracia a la esclavitud de Estado, Terrorismo y Comunismo, la Revolución Proletaria y Bolchevismo en un punto muerto, así como innumerables artículos, han sido traducidos a muchos idiomas. Sus dos volúmenes recientes sobre la interpretación materialista de la historia han sido aclamados en toda Europa como la contribución más importante al pensamiento socialista desde la aparición de las obras clásicas de Karl Marx. Este folleto presenta en forma popular la esencia de los escritos de Kautsky sobre el comunismo y el socialismo. Kautsky aborda el tema desde el punto de vista de su desarrollo histórico, el principio socialista fundamental y la experiencia de la Revolución Rusa y del movimiento obrero internacional. La Liga Americana para el Socialismo Democrático, compuesta por miembros del Partido Socialista unidos para fines de publicación educativa, cree que la publicación de este folleto, el primero de una serie sobre temas socialistas, satisface una necesidad sentida desde hace mucho tiempo de una exposición autorizada de la cuestión, que ha sido tristemente confundida en este país por escritores acríticos y mal informados de todos los matices. La Liga Americana. Por el socialismo democrático. 1. La idea de una coalición socialista comunista. El proletariado alemán se enfrenta a una dura lucha contra el creciente poder del fascismo hitleriano. Solo como una masa unida puede esperar afirmarse victoriosamente. Comunistas y socialistas están igualmente amenazados por los nacionalsocialistas. Sin embargo, los comunistas persisten en su vieja política de considerar a los socialistas como sus peores enemigos, que deben ser destruidos primero antes de que se desate el ataque contra los hitlerianos. La insensatez de esta política ha sido claramente percibida incluso por el comunista Trotsky, quien ha llamado a los comunistas alemanes a unirse con los socialistas en un programa conjunto de defensa contra el nacionalsocialismo. Pero por urgente que esto sea, no se materializará. Los comunistas continuarán apoyando a los fascistas en esta crisis de la República luchando contra los socialistas, a quienes se oponen más amargamente que cualquier otro partido, a veces mano a mano y con los fascistas. No nos enfrentamos aquí a un desafortunado malentendido. ¿Qué es lo que nos separa de los comunistas? Como los socialistas, son un partido proletario. La emancipación del proletariado mediante el establecimiento de una sociedad socialista es nuestro objetivo común. No, más, tenemos una base teórica común para nuestras luchas prácticas, la enseñanza de Karl Marx. Parece como si lo único que nos divide es una interpretación variable de algunas de sus declaraciones. Permitiremos que nuestra cooperación se haga añicos por tal diferencia en un momento en que todo el movimiento por la emancipación del proletariado se enfrenta a una lucha de vida o muerte. Si esto fuera cierto, estaríamos justificados al condenar a todo nuestro movimiento como no más alto que alguna secta cristiana cuyos miembros buscan devorar a cada ocre sobre la interpretación de algunas palabras particulares en la Biblia. Sin embargo, incluso tales sectarios no parecen ser tan insensatos a primera vista. Detrás de las diversas interpretaciones de palabras particulares se pueden encontrar diferencias muy reales. Por ejemplo, tras un examen superficial, Lutero y Zwinglio parecen estar luchando entre sí por diferentes interpretaciones de las palabras pronunciadas por Cristo en la Última Cena. Sin embargo, el desacuerdo entre ellos realmente surgió del hecho de que Zwinglio era republicano, mientras que Lutero expuso la idea de la monarquía absoluta. Lo mismo es cierto hoy con respecto a nuestra relación con los comunistas.
Luchan contra nosotros no solo porque nuestra interpretación de Marx difiere de la de ellos, sino porque deben forzosamente interpretarlo de manera diferente para que puedan encontrar argumentos en nuestra contra. Hubo un tiempo en que ambos teníamos una base teórica común. Pero más tarde se desarrolló un abismo entre nosotros que no se puede salvar, por mucho que deseemos y consideremos esto necesario. Este abismo no surge ni de un malentendido ni de una mera diferencia de opinión. 2. La peculiaridad del marxismo. Para darnos cuenta de cuán absolutamente irreconciliables son el comunismo y el socialismo, primero debemos mirar la historia del origen del socialismo. Nace de dos raíces, una ética y otra económica. El primero emana del instinto natural del hombre, el segundo de la naturaleza de la sociedad capitalista y de la posición del proletariado como clase. La demanda libertad, igualdad, fraternidad presentada por los hombres de la Revolución Francesa es anterior a toda la historia escrita. Representa el deseo de todos los oprimidos, explotados y sus amigos desde que ha habido opresión y explotación. Pero esta demanda simplemente plantea un problema. No indica el camino hacia su solución. Lo que debería ser vía vial ha sido concebido de diversas maneras, dependiendo de las variadas condiciones sociales y de las clases que han tratado de encontrarlo. Solo bajo el modo de producción capitalista la solución de este problema, a través del establecimiento de una economía social democrática de los trabajadores, se ha hecho posible y necesaria. Solo a través de la investigación económica, no a través de la indignación ética, se puede lograr esta solución. Ciertamente, nunca puede lograrse por mero deseo apasionado de lo que, desde 1789, se ha denominado libertad, igualdad, fraternidad. Todos los pensadores socialistas eran rebeldes contra cualquier fin de esclavitud y explotación. Pero todos ellos también eran investigadores en el dominio de la economía. El estudio provocador de revueltas del empobrecimiento masivo generado por la industria capitalista dio origen a las ideas socialistas. Sin embargo, fue precisamente este empobrecimiento el que por su mismo espanto mantuvo a los trabajadores oprimidos, que con frecuencia se volvieron incapaces de resistir. Cada vez que unos pocos se rebelaban, no sabían nada mejor que hacer que destruir máquinas y quemar fábricas. Con tales estallidos de indignación solo lograron multiplicar su propia miseria. Los primeros socialistas, por lo tanto, creían que el proletariado no podía emanciparse. Debía emanciparse a través de los esfuerzos de los humanitarios, superiores al proletariado. Pronto quedó claro, sin embargo, que nada se podía esperar de los estadistas y millonarios del mundo burgués. Al lado de los utópicos que confiaban en la burguesía bien intencionada estaban los socialistas que percibían que el poder necesario para la realización del socialismo solo podía provenir del proletariado mismo. Pero ellos también se desesperaban de las masas. Se dirigieron al pequeño grupo de la élite entre la clase obrera, aquellos que disfrutan de condiciones más favorables que el trabajador promedio. Junto con los revolucionarios profesionales, debían entrar en una conspiración y tratar de capturar el poder político y lograr el socialismo por medio de la revuelta armada. Finalmente, hubo socialistas que, dejándose engañar por las perspectivas suscitadas por el movimiento obrero primitivo, sobreestimaron el número y el poder intelectual de los trabajadores de su época y creyeron que el proletariado solo necesitaba realizar la democracia, es decir, el sufragio universal, para ganar inmediatamente el poder del gobierno y transformar la sociedad de acuerdo con los deseos del proletariado. Todas estas escuelas, aunque parecieran variar unas de otras, tenían esta característica común: miraban al proletariado tal como lo encontraban, y buscaban un medio para la solución inmediata de la cuestión social, es decir, para la abolición inmediata de la miseria y la esclavitud de las clases trabajadoras. Cada una de estas escuelas criticó severamente a los otros socialistas, cada uno percibiendo claramente las ilusiones de los demás. Cada uno tenía razón y todos sucumbieron a la crítica del tiempo, que destrozó a cada uno de ellos. Luego vinieron Marx y Engels con su materialismo dialéctico e introdujeron la idea de desarrollo en el pensamiento socialista. Percibían al proletariado no solo como era, sino también cómo se estaba convirtiendo. En su manifiesto comunista se dieron cuenta de que el proletariado aún no había avanzado lo suficiente como para lograr inmediatamente su propia emancipación y, además,
que esto no podía lograrse a través del sufragio universal, los esfuerzos de la porción bien intencionada de la burguesía, o por la acción armada de una guardia avanzada de conspiradores enérgicos. Al mismo tiempo, también percibieron que a través del desarrollo de la industria el proletariado crecería en número y organización, mientras ganaba constantemente en poder intelectual y moral. De esta manera, el proletariado alcanzaría el poder de emanciparse. Para estar seguro tendría que ser educado para esto. Pero esta educación, como Marx y Engels se dieron cuenta, no podía ser realizada por hombres que se proclamaban a sí mismos como maestros de escuela de los trabajadores, sino a través de la experiencia de la lucha de clases, impuesta a los asalariados por las condiciones en las que vivían. Cuanto más avanza la lucha de clases en un entorno democrático, en igualdad de condiciones, es decir, en un entorno de educación escolar universal, libertad de prensa y organización, y sufragio igualitario, mayor es su influencia educativa. Mucho antes de que los instrumentos de la democracia se conviertan en los medios para la adquisición del poder por el proletariado, constituyen los medios de su educación en la tarea no solo de cómo alcanzar el poder, sino también de cómo mantenerlo y aplicarlo con éxito en la construcción de un orden social superior. Como Marx y Engels lo vieron, la tarea de los socialistas no era lograr la solución inmediata de la cuestión social y la realización del socialismo, sino, primero, apoyar al proletariado en la lucha de clases, ayudarlo a comprender la naturaleza de la sociedad capitalista, sus relaciones de poder y procesos de producción, y promover la organización de la clase obrera. Partiendo de este punto de vista, Marx y Engels trataron de convertir la Unión en un partido de masas fuerte de todos los elementos que participaban en la lucha de clases por la liberación del proletariado. Antes de su llegada a la escena, cada uno de los diversos líderes y pensadores socialistas había propuesto su propio método distinto para la solución de la cuestión social y libró una lucha contra todos los demás socialistas que seguirían otros métodos. Así que había sucedido que el socialismo solo había servido para dividir a la clase obrera. Marx y Engels trataron de unirla, no de añadir una secta marxista a las que ya estaban en el campo. Encontramos énfasis en esto ya en el Manifiesto Comunista 1847. Hablando a sus adherentes, que se llamaban comunistas, Marx y Engels dijeron: los comunistas no constituyen una hamburguesa separada, distinta de otros partidos de la clase obrera. Solo exigían que sus adherentes dentro de los partidos de la clase obrera se esforzaran por desarrollar antes que el resto de las masas del proletariado una comprensión de las condiciones, el proceso y las consecuencias generales del movimiento del proletariado. Sus acciones estaban en línea con esta idea, como, por ejemplo, en la Primera Internacional, que tenía muy pocos marxistas pero muchos proudonistas y, más tarde, también blanquistas, así como sindicalistas británicos, que sabían poco del socialismo. 3. Dictadura en el partido. Marx y Engels entendieron bien cómo lograr una unión firme entre el mundo de las ideas socialistas y el movimiento obrero. Todos los partidos de la clase obrera de nuestro tiempo, que han surgido desde el último cuarto del siglo pasado para tomar el lugar de las sectas precedentes, descansan sobre esta unión. Como partidos de la clase obrera luchan por los intereses de la clase obrera, como partidos socialistas libran la lucha de clases como un medio de emancipación de todos los oprimidos y explotados, no solo de los asalariados. Los partidos socialistas luchan no solo por jornadas laborales más cortas y salarios más altos, seguro de desempleo y consejos de fábrica, sino también por la libertad, la igualdad, la fraternidad de todos los seres humanos, independientemente de su raza, religión u origen. Tales partidos socialistas están llevando a cabo la realización de las ideas marxistas, incluso cuando ellos mismos no son conscientes de ellas. En todas partes donde existe el modo de producción capitalista, con pocas excepciones, han estado irresistiblemente en marcha desde finales del siglo pasado. Rusia tampoco podía permanecer cerrada al ascenso del marxismo y de un partido socialista de la clase obrera fundado en sus ideas. Estos se encontraron con obstáculos aún mayores del régimen zarista que los partidos socialistas anteriores de carácter no marxiano. Otro obstáculo para las ideas marxistas en Rusia fue su atraso económico, que retrasó considerablemente el desarrollo de la gran industria de masas capitalista y con ello el crecimiento de un proletariado industrial en las grandes ciudades.
No menos una barrera para el desarrollo de un partido de lucha de clases proletaria era la ausencia de toda democracia, que hacía imposible el desarrollo de cualquier actividad partidaria, cualquier organización legal de masas y una prensa libre. A esto se sumó el hecho de que, debido a su atraso, Rusia conservó hasta aproximadamente el final del siglo pasado rastros más pronunciados de un comunismo de aldea primitivo que los que se encontraban en cualquier otro lugar de Europa. Debido a estos factores, las ideas socialistas en Rusia continuaron teniendo características pre-marxistas durante un periodo más largo que en Occidente. Los luchadores rusos por la libertad y la igualdad heredaron las tendencias socialistas de Europa Occidental. Era natural para ellos ver el poder para una regeneración socialista de la Rusia zarista no en el proletariado numéricamente débil de la ciudad, sino en las grandes masas del campesinado. Además, los propios trabajadores de la ciudad provenían en gran parte de la aldea, la mayoría de ellos permaneciendo bastante campesinos en su pensamiento y sentimiento. El pueblo, donde era más fácil evitar a la policía, ofrecía también un campo más ventajoso para la propaganda. Las masas trabajadoras en las ciudades y los campeones de sus intereses entre los intelectuales, es decir, los estudiantes, fueron influenciados mucho más por las ideas de un socialismo campesino que por el marxismo. El desarrollo del marxismo en Rusia llegó más tarde que en Europa Occidental, y el crecimiento de su influencia sobre los trabajadores de la ciudad rusa fue lento y difícil. No fue hasta 1898 que los grupos que abrazaron las ideas marxistas se volvieron lo suficientemente numerosos como para aventurarse en el establecimiento del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Este era un partido completamente marxista y dio a luz líderes y pensadores que han enriquecido poderosamente el pensamiento marxista no solo en Rusia sino en todo el mundo. Sin embargo, las condiciones peculiares que prevalecían en Rusia seguían siendo desfavorables para el desarrollo de un marxismo consistente. En Alemania, también, se hizo sentir efectivamente solo con el ascenso de su industria pesada y después de que su constitución política había proporcionado una amplia oportunidad para la creación de organizaciones libres de la clase obrera, una literatura socialista de masas, así como la participación de las masas en huelgas y batallas electorales. En Rusia, incluso después del establecimiento del Partido Obrero Socialdemócrata, los trabajadores industriales permanecieron relativamente pequeños en número, mientras conservaban su punto de vista campesino, sin ninguna conciencia proletaria propia. A esto se sumaba el hecho de que solo era posible una prensa secreta y organizaciones secretas, que, naturalmente, no podían desarrollarse más allá de proporciones dolorosamente restringidas. Las condiciones desfavorables para el desarrollo del marxismo permanecieron. Incluso muchos de los que se consideraban marxistas fueron víctimas de estas condiciones. No negaron el marxismo, sino que lo interpretaron con frecuencia en un sentido bastante fanático. E involuntariamente le inyectaron en medida creciente ideas de colores premarxistas, blanquistas o bakuninistas. Entre los marxistas de este personaje destacó Vladimir Ulyanov, más conocido como Lenin. Se unió al Partido Obrero Socialdemócrata en sus inicios. Aceptó su programa, habiendo ayudado a formularlo. Lo primero que lo puso en conflicto con los marxistas consistentes en el partido fue la cuestión de la organización del partido. Bajo las condiciones que prevalecían en la Rusia zarista, esta organización era necesariamente secreta. Sin embargo, la intención era darle una forma conducente al más alto desarrollo posible de los poderes intelectuales y espirituales de sus miembros y la promoción del pensamiento independiente entre el mayor número posible de trabajadores. Esto solo podía lograrse a través de la participación más estrecha de todos los camaradas del partido en el trabajo del partido, su contacto íntimo con el movimiento obrero, es decir, solo a través de la medida más amplia posible de democracia dentro del partido. Esto estaba totalmente de acuerdo con las ideas de Marx, quien al comienzo del movimiento consideraba la democracia menos como un medio para ganar poder político y más como un instrumento de educación de las masas. La Liga Comunista, a la que Marx y Engels se unieron en 1847, se vio obligada a ser una organización secreta bajo las circunstancias políticas que prevalecían entonces en el continente europeo. Y tal, de hecho, fue al principio. Tal organización presupone el otorgamiento de su liderazgo con poder dictatorial. Sin embargo,
Nuestros maestros se negaron a aceptar esto. Se unieron a la Liga solo después de que había dejado de ser una conspiración, aunque se había visto obligada a seguir siendo una organización secreta, debido a la ausencia de toda libertad de organización. Engels informa al respecto de la siguiente manera. La organización, de la Liga Comunista, en sí era completamente democrática, con funcionarios electos, siempre sujetos a destitución, poniendo así fin a todo impulso de conspiración, que requiere dictadura. Introducción a K. Marx. El juicio de Colonia, Zúrich 1885, p. 10. La Primera Internacional de 1864, al igual que su predecesora, la Liga Comunista, también se vio obligada a mantener organizaciones secretas en algunos países. Sin embargo, Marx y Engels lucharon repetidamente contra la transformación de la Internacional en una organización conspiratoria, como diría Mazzini. Marx ganó a Mazzini. La Primera Internacional no se organizó dictatorialmente sino democráticamente. Marx también se opuso a la forma en que se organizó la Asociación General de Trabajadores en Alemania en 1863, y en la que Lasalle ejerció el poder dictatorial. En contraste con los lasalleanos, el grupo de Eisenach bajo Babel Ilienecht, que tenía el apoyo de Marx, se organizó democráticamente en 1869. La forma dictatorial de organización muy pronto se volvió obsoleta. Todas las organizaciones proletarias en Alemania adoptaron la forma democrática. Sin embargo, el impulso de una organización conspiratoria con poder dictatorial ilimitado para el líder y obediencia ciega de los miembros continúa manifestándose dondequiera que la organización debe ser secreta, donde las masas aún no poseen su propio movimiento y donde la organización política no se considera como un medio para educar al proletariado a la independencia, sino como un medio para obtener el poder político de un solo golpe. No la lucha de clases, sino el putsch, el golpe de Estado, se pone así en primer plano de interés, y junto con esto se lleva una forma de pensamiento militarista a la organización del partido, el tipo de pensamiento que se basa en la victoria en la guerra civil más que en la elevación intelectual y económica de las masas. Estos últimos son considerados como mera carne de cañón, cuya utilización puede hacerse tanto más fácil cuanto más obedientes sean a cualquier orden, sin pensamiento y voluntad independientes propios. La socialdemocracia de Rusia se organizó democráticamente, de acuerdo con los principios marxistas. Pero Lenin pronto descubrió que esto era un error. Comenzó a exigir poderes cada vez mayores para el órgano central del partido y poderes cada vez más circunscritos para los miembros. Axelrad, Vera Zasulich, Potresov, Martov y, más tarde, Plejánov se opusieron a él. Incluso Rosa Luxemburgo, que estaba más inclinada a ayudarlo en otros asuntos, expresó dudas sobre la partitura de la dictadura que Lenin trató de introducir en el partido. En su folleto Un paso adelante, 2 pasos atrás 1904, Lenin llegó a afirmar: burocratismo contra democracia, ese debe ser el principio de organización de la socialdemocracia revolucionaria contra el principio de organización de los oportunistas. Página 51. Tomo lo siguiente de una crítica a Lenin por Rosa Luxemburgo en Die Neue Zeit, 22.2. Ella declaró: el establecimiento de la centralización en la socialdemocracia sobre la base de la obediencia ciega, hasta el más mínimo detalle, a una autoridad central, en todos los asuntos de organización y actividad del partido, una autoridad central que hace todo el pensamiento, se ocupa de todo y decide todo, una autoridad central que aísle el centro del partido del medio revolucionario circundante como exigía Lenin nos parece un intento de transferir mecánicamente el principio organizativo de los círculos obreros conspiratorios blanquistas al movimiento de masas socialdemócrata. pp. 488, 489. Las ideas de Lenin están calculadas principalmente para promover el control de la actividad del partido y no su desarrollo, para fomentar la limitación más que el crecimiento, el estrangulamiento en lugar de la solidaridad y la expansión del movimiento. Página 492. Así fue como Rosa Luxemburgo caracterizó al leninismo desde sus inicios. No es de extrañar que hoy esté en el índice de contrarrevolucionarios de Stalin.
La dominación sobre el movimiento obrero de una organización conspiratoria de revolucionarios profesionales dirigida por un dictador, como lo buscaba Lenin, puede convertirse en un excelente instrumento para tomar el poder sobre el movimiento. Esto es posible, sin embargo, solo bajo ciertas condiciones, entre un proletariado extremadamente atrasado desprovisto de todo sentido de independencia. Los proletarios acostumbrados a pensar y actuar por sí mismos no se permitirán que se les imponga así. Entre un proletariado atrasado es muy posible, sin embargo, que la dictadura de una personalidad sobresaliente se afirme como un medio para alcanzar el poder personal. Por otro lado, tal dictadura fracasa completamente como medio para desarrollar el poder y la capacidad de los trabajadores para la autoemancipación y el autogobierno. Ya en 1904, Rosa Luxemburgo descubrió que todo lo que la dictadura en el partido podía lograr era detener y sofocar el desarrollo intelectual de los trabajadores. Sin embargo, es precisamente en las primeras etapas del movimiento proletario, en las que solo es posible un reconocimiento voluntario de la dictadura de cualquiera de sus líderes, que la educación del proletario para el pensamiento y la acción independientes es mucho más importante que la obtención del poder por parte de los líderes. Por esta razón, ya hace 30 años, Rosa Luxemburgo percibió el leninismo como un elemento hostil al desarrollo superior del proletariado. Naturalmente, ella no podía prever todas las influencias destructivas que llevaba dentro de sí misma. Mientras tanto, al comienzo mismo del leninismo, otro elemento extremadamente perjudicial se hizo evidente junto con su estrangulamiento y asfixia del movimiento. Al igual que el dios de los monoteístas, el dictador es un dios muy celoso. No tolera a otros dioses sino a sí mismo. Aquellos en el partido que no creen en su infalibilidad divina provocan su odio feroz. Lenin exigió que todo el proletariado se sometiera dócilmente a su dirección. Aquellos en el partido que estaban inclinados a mostrar más confianza en otros líderes o a defender independientemente sus propias opiniones eran considerados por Lenin como los peores enemigos posibles, que debían combatirse con todos y cada uno de los medios, sin excluir a los más sucios, si tales medios prometían incluso un éxito momentáneo. Por lo tanto, era imposible para Lenin, como es imposible para cualquiera que sea dictador del partido, trabajar junto con camaradas que ocasionalmente diferían de él. De ahí la imposibilidad de trabajar en absoluto durante cualquier periodo de tiempo en un nivel de igualdad con los camaradas de carácter e independencia de pensamiento. Cada vez que la dictadura asume el poder en un organismo del partido, ese organismo está destinado a deteriorarse intelectualmente, porque la dictadura degrada a los mejores elementos, obligándolos a renunciar a su independencia, o los expulsa del partido. La dictadura en el partido se manifiesta de la peor manera al hacer imposible que todos los elementos dispuestos a participar en la lucha de clases proletaria formen un frente de batalla unido. Marx enseñó, y una abundancia de amarga experiencia lo ha confirmado, que las divisiones en sus organizaciones constituyen los peores obstáculos posibles del movimiento obrero. Solo mediante la acción unida y la solidaridad puede avanzar el proletariado. Por su propia naturaleza, sin embargo, dictadura significa división. Sin duda, esta no es la única causa de las divisiones en los partidos socialistas. Ocasionalmente, en circunstancias especiales, surgen en esas partes diferencias de opinión tan profundas, es decir, de naturaleza táctica u organizativa, que hacen inevitable una escisión. Sin embargo, esto siempre se considera una gran desgracia, e invariablemente se busca sanar la brecha tan pronto como se elimine la causa que la origina. La dictadura en el partido, por otro lado, comienza con la idea de provocar una división en el partido. Esto está en la naturaleza misma de la dictadura. El dictador no solo se niega a combinar su organización con otras organizaciones independientes de la clase obrera en un organismo general superior, sino que ni siquiera piensa en cooperar al menos ocasionalmente con otros partidos socialistas contra el enemigo de clase común. El leninismo apenas había comenzado a manifestarse en la socialdemocracia rusa cuando provocó una división entre mencheviques y bolcheviques. Debido a esto, nuestro partido hermano ruso entró desunido en la primera revolución rusa de 1901, que debilitó enormemente su poder en ese periodo extremadamente importante, para el inmenso perjuicio del proletariado ruso. Desde entonces y hasta este mismo momento,
la división entre las dos corrientes en el marxismo ruso no se ha cerrado, sino que, por el contrario, se ha vuelto más profunda y más amplia. El empobrecimiento intelectual de su propio partido, la obstrucción del desarrollo intelectual de los trabajadores, su debilitamiento por un prolongado conflicto interno, esa fue la consecuencia de la dictadura del partido leninista incluso antes de la Revolución Rusa de 1917. Esa revolución trajo consigo un cambio fundamental en todas las relaciones sociales y políticas. ¿Cómo se manifestó el leninismo en la revolución? 4. Dictadura en el Estado. La Revolución Rusa de marzo de 1917 ocurrió en circunstancias que no podrían haber sido más favorables para los partidos socialistas, aunque no para la introducción inmediata del socialismo. La maquinaria gubernamental zarista estaba en ruinas, la nobleza obsoleta yacía indefensa mientras que la clase capitalista, su capital en gran parte de origen extranjero, se mostraba bastante impotente. Todopoderosos eran solo los obreros e intelectuales en combinación con el campesinado entre estos, los socialistas eran abrumadoramente mayoría, los socialistas entre los campesinos, los demócratas, mencheviques y bolcheviques, entre los asalariados e intelectuales. Los socialistas dominaban el Estado. En términos relativos, es decir, en la medida en que el atraso del Estado y de las clases trabajadoras lo permitiera, podrían haber logrado mucho para estas clases, elevarlas a un nivel muy alto y hacerlas aptas para dominar los procesos de producción. Pero solo bajo dos condiciones. Primero, la retención de las libertades democráticas ganadas en marzo de 1917, para hacer posible, sin obstáculos, el trabajo de ilustración y organización de las masas y su participación independiente en la política y la economía. Segundo, una coalición de todos los partidos socialistas sobre la base de un programa común de acción y cooperación leal en su ejecución. Los socialrevolucionarios y mencheviques actuaron precisamente en esta línea. Pero no los bolcheviques. Lenin llegó a Petrogrado el 16 de abril de 1917 desde Suiza con la determinación claramente formulada y abiertamente expresada de proclamar la guerra contra los otros partidos socialistas y destruirlos. Esta determinación no era simplemente un estado de ánimo, sino que emanaba de la naturaleza misma de su idea de dictadura en el partido. Más asiática que europea en concepto, y aplicable a las necesidades e instintos de la parte atrasada del proletariado ruso, la dictadura en el partido demostró ser, bajo las circunstancias bastante excepcionales entonces existentes en Rusia, un excelente instrumento para la destrucción de los partidos democráticamente organizados de los campesinos y trabajadores y la toma del poder en el Estado sin su aprobación. No, contra su voluntad, poder para el dictador y no para el proletariado, sin duda. Después de la disolución completa del ejército zarista y la burocracia en la guerra mundial, el partido bolchevique, rígidamente centralizado y administrado dictatorialmente, fue la organización que finalmente afirmó su dominio en medio de la desorganización general del Estado. Todo lo que logró lograr, sin embargo, fue crear un nuevo ejército y burocracia, una nueva autocracia, que destruyó toda libertad de acción y pensamiento en el Estado y la sociedad. La dictadura de Lenin sobre el partido se extendió ahora a la dictadura sobre la población general del Estado. Esto inevitablemente acentuó enormemente el conflicto entre el bolchevismo y los otros partidos socialistas. Hasta 1917, el partido bolchevique consideraba la dictadura dentro de su organización como un medio de lucha por la democracia en el Estado, y la lucha de Lenin por la democracia en el Estado avanzaba en la línea de los otros partidos socialistas. Al igual que este último, y en fecha tan tardía como 1917, exigió la convocatoria de una asamblea constituyente sobre la base del sufragio universal. Hasta 1917 solo pudo luchar contra los otros partidos socialistas con armas intelectuales, por medio de la propaganda. En este sentido, se diferenció de los otros partidos socialistas en que nunca dudó en recurrir al foso falsedades sin escrúpulos. Un socialista que busca elevar al proletariado intelectual y espiritualmente al alto nivel de capacidad para emanciparse siempre debe atenerse a la verdad en su actividad propagandística. Por otra parte, quien no considera al proletariado capaz de emanciparse y lo considera simplemente carne de cañón sin otra capacidad que la de suministrar ciega y obedientemente el poder necesario al dictador,
no retrocede ante las falsedades y sirven para aumentar el prestigio del dictador y hacer que todos los socialistas que piensan independientemente parezcan miserables sinvergüenzas. Cuando las elecciones a la Asamblea Constituyente revelaron que la mayoría había sido ganada por los socialistas, no por los bolcheviques, Lenin decidió sin más preámbulos disolver la Asamblea, cuya convocatoria él mismo había exigido recientemente. Sobre las ruinas de la democracia, por la que había luchado hasta 1917, erigió su poder político. Sobre estas ruinas estableció una nueva maquinaria militarista burocrática, policial del Estado, la nueva autocracia. Esto le dio armas contra los otros socialistas aún más potentes que las mentiras desvergonzadas. Ahora tenía en sus manos todos los instrumentos de represión que el zarismo había utilizado, añadiendo a estas armas también los instrumentos de opresión que el capitalista, como propietario de los medios de producción, estaba contra los esclavos asalariados. Lenin ahora comandaba todos los medios de producción, utilizando su poder estatal para la construcción de su capitalismo de Estado, que se caracteriza mejor como esclavitud estatal. Ninguna forma de capitalismo hace que los trabajadores dependan tan absolutamente de él como el capitalismo de Estado centralizado en un Estado sin una democracia efectiva. Y ninguna policía política es tan poderosa y omnipresente como el Cheka o GPU, creado por hombres que habían pasado muchos años luchando contra la policía zarista y, conociendo sus métodos, así como sus debilidades y deficiencias, también sabían cómo mejorarlos. Habría sido absolutamente innecesario recurrir a cualquiera de estos instrumentos de represión si Lenin hubiera aceptado formar una coalición con los mencheviques y los socialrevolucionarios en 1917. Estos partidos obtuvieron el apoyo de la abrumadora mayoría de la población, como lo demostraron las elecciones a la Asamblea Constituyente. Todo lo de naturaleza verdaderamente progresista que los bolcheviques trataron de realizar también era parte del programa de los otros partidos socialistas y habría sido llevado a cabo por ellos, porque el pueblo los había facultado para hacerlo. La confiscación de las grandes propiedades también había sido planeada por los socialrevolucionarios y mencheviques, que de hecho la pusieron en práctica en Georgia. La abolición del analfabetismo, la reforma de la ley matrimonial, las medidas de bienestar social, los hogares infantiles, los hospitales públicos, los consejos comerciales, el seguro de desempleo y las leyes para la protección del trabajo, sobre todo lo cual se está haciendo una tarea tan grande en la Rusia soviética, se han logrado en un grado mucho mayor y más perfecto en los países capitalistas donde la democracia del trabajo ha ganado un poder considerable. La socialización de la industria pesada, en la medida en que hubiera parecido económicamente ventajosa, también habría sido aprobada por la mayoría de la Asamblea Constituyente. Todas las innovaciones en el ámbito del bienestar social de las que los bolcheviques se enorgullecen tanto y que tanto impresionan a los turistas habrían sido introducidas por la mayoría de la Asamblea Constituyente, y de una manera mucho mejor de lo que la dictadura ha podido hacer, porque la condición económica del país habría sido inconmensurablemente mejor. Todas las medidas de bienestar social en vigor en Rusia adolecen de falta de recursos, de la prisa y de la forma mal preparada en que se han introducido, así como de los métodos de fuerza brutal utilizados por los dictadores, incluso en los casos en que la abstención de la fuerza habría sido más ventajosa. Muchos trabajadores se amargaron contra el nuevo régimen cuando su cooperación voluntaria era posible y necesaria. Qué repugnantes e innecesarias, por ejemplo, han sido las formas de lucha contra la religión en la Rusia soviética. La dictadura no busca encontrar un sustituto para la religión promoviendo el pensamiento crítico independiente y el conocimiento, tales métodos no están en la naturaleza de la dictadura. Los servicios e instituciones religiosas, sagrados para los devotos, están sujetos a los insultos y humillaciones más groseros. Sin la menor necesidad, la gente inofensiva y devota es amargada y se le hace sufrir, mientras que simultáneamente los propios librepensadores son degradados por formas tan bajas de propaganda antirreligiosa. Todas las dificultades de cambio social que surgen de la falta de medios, la prisa indebida, la oposición de la población, se habrían evitado en gran medida si estos cambios hubieran sido obra de la Asamblea Constituyente. Se lograron directa o indirectamente a través de la guerra civil, que fue la consecuencia inevitable de la disolución de Lenin de la Asamblea Constituyente a manos de sus marineros en enero de 1918.
La mayoría detrás de la Asamblea Constituyente era tan abrumadora que ni uno solo de los generales zaristas se atrevió a moverse en su contra. Si alguno de ellos se hubiera aventurado a hacerlo, no habría tenido seguidores. Estos generales se envalentonaron al motín contrarrevolucionario solo después de que Lenin disolviera la Asamblea Constituyente y les permitiera presentar la pretensión de tratar de restaurar los derechos de la Asamblea Constituyente. Si Lenin no hubiera disuelto la Asamblea Constituyente, Rusia se habría librado de la guerra civil con todos sus horrores, crueldades y destrucción. Cuanto más rico habría sido el país, cuanto mayor sería el bien de la transformación social. Todo el enorme gasto del aparato militar, burocrático y policial, en la medida en que se ha dedicado a fines de represión, podría haberse ahorrado. Estos gastos podrían haberse aplicado a fines productivos para la promoción del bienestar general. A la población se le debería haber concedido la mayor medida posible de libertad de prensa, de reunión, de organización, de autogobierno. En tales condiciones, las masas se habrían desarrollado rápidamente económica, física e intelectualmente. Todo este estímulo del pensamiento independiente y la confianza mutua entre los trabajadores, campesinos e intelectuales habría mejorado genuinamente el desarrollo de la producción socialista, de una nación de libertad, igualdad, fraternidad. Este noble desarrollo se detuvo el día en que Lenin ordenó a sus bandas militares que pusieran fin a la Asamblea Constituyente. Ciertamente, el hecho de que resultara fácil disolverlo indica el alto grado de inmadurez política de los elementos que dominaban Petrogrado en ese momento, soldados bastante ignorantes que tenían un solo deseo, la paz inmediata, y que sentían que la dictadura de Lenin era el único instrumento infalible para llevarla a cabo. No la confianza de la mayoría del proletariado, sino la complicación de la revolución por la guerra llevó al bolchevismo al poder. Y debido a que no poseía esta confianza, se vio obligado, una vez en el poder, a mantenerse por el terrorismo, que está empleando hasta el día de hoy sin la menor perspectiva de su mitigación. A menudo se dice que el terror pertenece a la naturaleza de la revolución, que las revoluciones no se hacen con agua de rosas o guantes de seda, y que esto ha sido siempre así. Es, de hecho, un revolucionarismo peculiar que afirma que lo que siempre ha sido debe serlo siempre. Además, no es cierto que nunca hubo revoluciones sin terror. La Gran Revolución Francesa comenzó en 1789, pero el terror no llegó hasta septiembre de 1792, y solo como consecuencia de la guerra. No la revolución, sino la guerra provocó el terror y la dictadura. Las revoluciones recurren al terror solo cuando son conducidas a la guerra civil. Esto era absolutamente innecesario en Rusia en 1917. Se ha logrado la democracia. El proletariado y el campesinado estaban en el poder. Las demandas del proletariado podrían haber sido satisfechas por métodos democráticos, en la medida en que estas demandas fueran compatibles con los intereses del campesinado y con los recursos materiales disponibles. El gobierno de la abrumadora mayoría en interés de la abrumadora mayoría no lo hace, requieren el uso de la fuerza brutal en un Estado democrático para afirmarse. En la elección a la Asamblea Constituyente se emitieron 36.000.000 de votos, de los cuales solo 4.000.000 fueron votados por los partidos burgueses, y 32.000.000 por los partidos socialistas. La Asamblea no fue amenazada de ninguna manera por la derecha. Estaba en condiciones de proceder sin ser molestado, y con plena esperanza de éxito, con la tarea de la regeneración de Rusia y la preparación para el socialismo. Tal como lo veían los bolcheviques, no tenía más que un gran defecto, no habían logrado obtener una mayoría en él. Los bolcheviques recibieron 9.000.000 de votos, mientras que 23.000.000 fueron emitidos para los otros partidos socialistas. Esta era una actuación intolerable para cualquier valiente bolchevique. La Asamblea Constituyente habría llevado a cabo todo lo que fuera realizable en interés del proletariado, y de una manera más racional y más exitosa de lo que los bolcheviques actuando solos han sido capaces de hacer. Pero esto habría requerido que los bolcheviques actuaran simplemente como iguales y no como un partido de dictadura que emite órdenes desde arriba. Contra cualquier procedimiento democrático de este tipo,
Los bolcheviques lucharon con todas sus fuerzas, y utilizaron una situación favorable para disolver la Asamblea Constituyente. Este golpe no lo dieron contra una contrarrevolución zarista, aristocrática, burguesa o guardia blanca, sino contra los otros partidos socialistas, que habían tenido más éxito que los bolcheviques en la lucha por el alma de los obreros y campesinos. De ahí la abolición de todos los derechos democráticos de las masas, de ahí el terror. Era la consecuencia necesaria del gobierno de una minoría sobre la gran mayoría de los trabajadores. De ahí el hecho de que el terror ha sido indispensable para los bolcheviques no solo en la guerra civil, sino a lo largo de los más de 10 años desde su conclusión. Recurren al terror no solo como un medio para repeler la contrarrevolución, sino como un instrumento para contener y destruir a todos los revolucionarios entre los obreros y campesinos que se niegan a someterse sin protestar al látigo del nuevo zar rojo y sus cosacos comunistas. Mientras los bolcheviques en Rusia estaban ocupados con la lucha contra el zar blanco, sus líderes limitaron su dictadura a su propio partido. Aquí resultó en una división y sirvió para sofocar el desarrollo intelectual de los miembros. Desde su toma del poder del gobierno, su dictadura se ha convertido en un medio no para dividir sino para destruir a los otros partidos socialistas en su propio estado. Y su rigidez del desarrollo intelectual ya no se limita ahora a su propio partido y a los círculos cercanos a él, sino que se extiende a todo el pueblo ruso. Sumado a esto, también han paralizado el desarrollo económico de Rusia y destruido las brillantes oportunidades que le esperaban después del final de la guerra con la liberación de los poderes creativos del pueblo por la Revolución de marzo de 1917. En vano los bolcheviques trataron de detener el proceso destructivo, primero a través de la NEP, que resultó ser solo un paliativo pasajero, y luego a través del Plan Quinquenal. Esto también debe fracasar, a pesar de ciertos logros superficiales. Aquellos que miran debajo de la superficie, aquellos que consideran a los seres humanos más importantes que los edificios, deben ver que el Plan Quinquenal representa solo una economía de acero y piedra, perseguida bajo total desprecio de toda economía humana, que busca establecer nuevas plantas industriales mediante el robo y la explotación de la fuerza de trabajo humana, con los seres humanos hundiéndose cada vez más en la desnutrición y la suciedad a medida que el creciente número de nuevas fábricas levantan sus chimeneas hacia el cielo. El Plan Quinquenal se llevó a cabo como resultado de la desesperada situación económica de la Rusia soviética. La guerra y la guerra civil habían socavado toda la industria. A esto se sumaron los efectos de la nacionalización original de las plantas industriales en 1918, bajo la cual la industria se encontró en un estado fluctuante entre la anarquía y la militarización. La producción de la industria rusa se acercaba rápidamente a cero. Esta situación, enfatizada por la rebelión de Kronstadt 1921, condujo a la NEP, nueva política económica, que continuó hasta 1929, año de la introducción del Plan Quinquenal. La NEP y el retorno a la paz trajeron un renacimiento temporal de la vida económica. Sin embargo, los bolcheviques no podían detenerse en la nueva política económica. No se dieron cuenta de que los intelectuales eran parte de la clase obrera, que el proletariado no podía emanciparse y alcanzar un orden superior de producción sin la cooperación plena y voluntaria de un número suficiente de intelectuales capaces y bien entrenados. Una propaganda efectiva para el socialismo en sus filas es un requisito previo esencial para la victoria del socialismo. Las concepciones socialistas de los bolcheviques eran tan primitivas y crudas que no se dieron cuenta de esto. Predicaron el evangelio del puño cerrado del trabajo, calificaron a los intelectuales, en la medida en que no eran miembros del Partido Comunista, como a la par con la burguesía y el capitalista, y los redujeron a la condición de parias sin ningún derecho. Pero los comunistas pronto se dieron cuenta de que no tenían dentro de sus propias filas una oferta adecuada de talento capaz de dirigir plantas industriales. Su operación tuvo que ser confiada a enemigos de clase, que desde el principio consideraron a la nueva economía como equivocada y destructiva, y cuya oposición se acentuó por el maltrato que se les infligió. Mirados con desconfianza, fueron sometidos a un control constante por comunistas fanáticos y totalmente incapaces, y se convirtieron en chivos expiatorios de cada fracaso. Bajo las condiciones desesperadas que prevalecían,
Los fracasos continuaron multiplicándose mientras que los gerentes de la industria soviética, viviendo en una atmósfera de creciente terrorismo, se encontraron indefensos en manos de sus amos comunistas. La falta de mano de obra calificada constituía una dificultad adicional. La escasez de tal mano de obra era una característica también de la Rusia zarista, debido a la falta de instalaciones educativas adecuadas. La guerra sirvió para reducir aún más el número de trabajadores calificados, al tiempo que restringía el entrenamiento de fuerzas adicionales. Esta escasez se agravó aún más durante la revolución cuando muchos trabajadores calificados, siempre que fueran comunistas o no partidistas, fueron transferidos como una cuestión de favoritismo de las fábricas a puestos gubernamentales. Todo esto puso a la industria en una gran desventaja. Lo peor de todo, sin embargo, fue el efecto del tremendo aparato estatal que la dictadura tuvo que establecer para mantenerse. La industria nacionalizada fue sometida a la dominación de esta máquina que, dadas las circunstancias, asumió proporciones cada vez mayores. La dictadura provocó inevitablemente una condición en la que todas las organizaciones subordinadas a ella se vieron privadas de cualquier independencia. La ausencia de cualquier salida para la crítica abierta hizo necesario extender en medida cada vez mayor la tarea de vigilar el aparato estatal, en proporción a su alcance y difícil de manejar. Esta máquina lenta, pesada, artificial y burocrática vició la alegría y la eficiencia del trabajo. Como un concomitante inevitable de estas condiciones fue la propagación de la corrupción, que ciertamente no mejoró las cosas. Los propios dirigentes bolcheviques miraban con insatisfacción la degeneración de la vida económica derivada de los efectos de la burocracia desenfrenada. Los departamentos individuales fueron criticados por la prensa soviética. Esta fue la llamada autocrítica. Pero todo lo que estos arrebatos de indignación contra los burócratas lograron fue castigar a unos pocos chivos expiatorios e individuos culpables de una ineficiencia particularmente flagrante. Estas fueron las razones por las que la industria soviética no pudo avanzar con ningún grado de éxito bajo la NEP, aunque la producción aumentó con respecto a la de 1918 a 21, el periodo del comunismo militar. Los precios de los productos industriales subieron por encima de los niveles anteriores a la guerra y del mercado mundial. El poder adquisitivo de los campesinos disminuyó en medida creciente como resultado de los esfuerzos decididos del Estado para mantener bajos los precios de los productos agrícolas. Esto dio lugar a una peligrosa tendencia opositora por parte de los campesinos, que respondieron reduciendo la producción ante el inquietante crecimiento de la población, que avanza a un ritmo de más de 3.000.000 anuales. Lo peor de todo fue el hecho de que, a pesar de todos los aumentos en los precios, la industria solo pudo cubrir los salarios y los costos de los materiales, sin ningún margen para cubrir el desgaste de la maquinaria, por no hablar de crear un excedente para la extensión de plantas y equipos acorde con el tremendo crecimiento de la población. El aparato de producción asumido por el gobierno soviético de sus predecesores capitalistas se estaba deteriorando rápidamente. Esto amenazó con paralizar completamente la industria. Bajo el liderazgo de Stalin, el gobierno soviético decidió embarcarse en un intento tan audaz como colosal de salir del pantano que amenazaba con engullirlo. Todos los recursos de Rusia debían ser movilizados y concentrados, descuidando todas las demás ramas de actividad, en el desarrollo de la industria pesada, que debía exceder incluso a la de los Estados Unidos. En caso de éxito, se contempló desarrollar de manera similar las industrias más ligeras, la agricultura y, finalmente, el dominio cultural. La industria pesada debía desarrollarse lo más rápidamente posible, con el temor de que incluso un organismo nacional tan poderoso como el pueblo ruso no pudiera soportar por mucho tiempo la enorme tensión a la que estaba siendo sometido por la tarea que se le había encomendado. La industria pesada debía reorganizarse completamente en 5 años, prometiendo, sin embargo, que los efectos benéficos de las nuevas construcciones se manifestarían en una mejora de las condiciones de vida dentro de 2 o 3 años. Ese fue el plan quinquenal. No se puede negar que se ha logrado mucho en el marco del plan. Sin duda, no tanto como se afirma tan jactanciosamente, y a un costo mucho mayor que las estimaciones originales. La productividad de las nuevas plantas también queda por demostrar. Sin embargo,
Hay que admitir que varios cientos de nuevas fábricas y plantas han sido construidas y equipadas con la maquinaria más moderna. Estas son las plantas expuestas a los turistas y que despiertan su admiración, como lo hacen la de los capitalistas invitados por el gobierno soviético con la idea en mente de convencerlos de que Rusia es un buen riesgo crediticio. Los capitalistas solo están interesados en los medios materiales de producción, que encuentran impresionantes. Naturalmente, los socialistas vemos el problema de manera muy diferente. Nos diferenciamos de los capitalistas no solo en que consideramos la producción como destinada al hombre en lugar de considerar al hombre como destinado a la producción, sino también en que consideramos al hombre como el factor más importante y decisivo en la producción. Un ejército puede estar perfectamente equipado, pero si sus tropas son indisciplinadas, descontentas, indolentes, cobardes y oficiales de tontos, será derrotado por un ejército de soldados más débiles y mal equipados que son entusiastas, valientes, impregnados de una disciplina estricta pero dispuesta, empeñados en poner en juego todas sus energías y dirigidos por oficiales inteligentes. Lo mismo ocurre en la producción. Una clase obrera que vive en condiciones tendentes a promover la inteligencia y la alegría del trabajo, una clase obrera bien alimentada y descansada, educada e inspirada por la iniciativa, puede producir el doble y el triple de la cantidad con el mismo equipo que pueden resultar trabajadores ignorantes, descontentos, sobrecargados de trabajo, medio hambrientos, sin educación, privados de toda oportunidad de libertad de pensamiento. La diferencia será aún más acentuada si por un lado tenemos un liderazgo decidido, capaz, libre, y por el otro un liderazgo acosado, ignorante, cargado a cada paso. Los capitalistas lo saben tan bien como los socialistas, y en su práctica lo tienen en cuenta al menos en lo que respecta a los gerentes de la industria, aunque puedan descuidar a la gran masa de trabajadores. En la práctica, siguen rigiéndose por el principio secular de que la industria obtiene mejores resultados cuanto más se explota a los trabajadores. Y si a pesar de esta actitud la industria capitalista ha logrado un gran progreso, ha sido debido principalmente al hecho de que el proletariado industrial de los países capitalistas ha logrado mejorar enormemente sus condiciones de trabajo y de vida por medio de una resistencia obstinada. También en Rusia, nuestro principal interés no está en las nuevas plantas y maquinaria, sino en los seres humanos involucrados. En este punto, sin embargo, sostenemos que no ha habido la más mínima mejora. Todas las causas que habían contribuido al fracaso de la industria bajo la NEP a pesar de la mejora temporal, permanecen inalteradas: la falta de mano de obra calificada, la proscripción de los gerentes de planta y, en particular, la paralización de la producción por parte de la monstruosa máquina burocrática, que es simultáneamente el instrumento del aparato gobernante de la dictadura y el aparato administrativo de producción. A la vieja miseria que el plan quinquenal heredó y perpetuó se ha añadido una gran cantidad de nueva. Esto era inevitable. La ejecución del plan requirió un inmenso capital. ¿Dónde se iba a obtener esto? La industria capitalista crea enormes plusvalías que permiten a los capitalistas no solo vivir y mantener costosos ejércitos y armadas, sino también acumular inmensas reservas de capital. La industria soviética apenas ha logrado pagar los salarios y los costos de los materiales. Los costos del ejército, la policía, la burocracia, la prensa estatal, el Partido Comunista deben ser cubiertos en su mayor parte por la explotación del campesinado. En estas circunstancias, ¿cómo se obtuvieron los enormes recursos necesarios para la realización del plan quinquenal? A través de préstamos de los países capitalistas del occidente decadente. Estos, sin duda, los bolcheviques se esforzaron por obtener, pero los créditos recibidos, a través de maniobras de dudoso carácter moral, estaban muy lejos de ser suficientes. Solo de la propia Rusia se podía buscar la mayor parte del capital necesario para el plan quinquenal, ya que la maquinaria requerida y suministrada por los capitalistas extranjeros tenía que ser pagada. El problema, por lo tanto, solo podría resolverse privando a la población rusa, que prácticamente no contiene capitalistas, sino solo asalariados, campesinos e intelectuales, del producto de su trabajo en la medida en que apenas le impidiera rebelarse o morir de hambre en las calles. Todo lo que se puede exprimir de la gente se vende en el mercado mundial, a cualquier precio.
Los ingresos se dedican a la compra de maquinaria y equipo de capitalistas en el extranjero. Notables, de hecho, son la paciencia y la resistencia del pueblo ruso frente a esta situación. A este respecto, el plan quinquenal ha tenido éxito más allá de todas las expectativas. Si Upton Sinclair y otros están inclinados a encontrar satisfacción en esto, son bienvenidos a hacerlo. El pueblo ruso, sin embargo, está siendo profundamente herido por tales políticas, tanto moral como económicamente. Ahora que el primer plan quinquenal está llegando a su fin, los bolcheviques y sus apologistas nos informan tranquilamente que se requerirán décadas de los mayores sacrificios y privaciones para lograr el objetivo que el régimen de Stalin se ha fijado, décadas de exceso de trabajo y desnutrición, condiciones de vida feas y renuncia a todo desarrollo cultural genuino, a todo vestigio de actividad libre y verdaderamente creativa. Ya los efectos de estas condiciones degradantes se están manifestando en un aumento del alcoholismo, la brutalidad, la indiferencia ante el sufrimiento humano y la desesperación. Y, sin embargo, frente a todo esto, se nos dice que el pueblo ruso está siendo elevado a formas de vida más elevadas, a niveles morales e intelectuales más elevados. Hay personas tan ingenuas como para creer que la nueva generación del pueblo ruso está siendo impregnada de una fe entusiasta en el ideal de la libertad socialista y la igualdad. Es cierto que el tiránico régimen comunista está cultivando asiduamente este tipo de palabras en las escuelas y alentando su repetición del oro. En la prensa y en las reuniones públicas, los comunistas continúan parloteando en la misma línea. Ridiculizan la democracia, la libertad y la igualdad. Exigen libertad solo para sí mismos, así como privilegios políticos especiales. En la práctica, la dictadura es la caricatura más amarga de la libertad y la igualdad. ¿Cómo puede una situación de este tipo inspirar a la nueva generación, que vive en las condiciones creadas por la dictadura, con fe en estos ideales? Hay algunos que admiten las debilidades económicas del régimen soviético, siguen teniendo fe en sus objetivos y posibilidades. Pero, no se deben estas debilidades económicas del régimen soviético al hecho de que la transformación social posible bajo las condiciones históricas y estructurales que prevalecen en la Unión Soviética no puede, por la naturaleza misma de las cosas, ser socialista. Por su propia naturaleza, el régimen soviético no puede crear nada más allá de una economía puramente gubernamental con una burocracia enormemente improductiva. No es este el tipo de economía cuyo carácter socialista siempre ha sido negado por los socialistas. La tecnología altamente racionalizada de algunas plantas industriales soviéticas que, como el resto de la economía soviética, son lamentablemente improductivas cuando se miran desde cualquier punto de vista económico verdadero, no es más que una gota en el cubo visto desde el punto de vista de los intereses del bienestar nacional. Sin embargo, los bolcheviques continúan hablando con ligereza de la necesidad de los mayores sacrificios en el presente como precio del bienestar futuro. Los grandes sacrificios no pueden ser dejados de lado tan fácilmente. ¿Quién garantizará que el bienestar futuro bajo la dictadura será algo más que una fata morgana? Esta dictadura es descrita por algunos como la dictadura de una minoría animada por la fe, el entusiasmo y la disposición para el más alto sacrificio en nombre de un gran ideal humano, y que busca imponer ese ideal a la gran mayoría de 150 millones de personas. Veo a la generación actual de comunistas, es decir, no a los que están en la oposición, sino a los que están en el poder, bajo una luz muy diferente. Algunos de ellos todavía pueden ser considerados idealistas, pero muchos de ellos han sucumbido a las consecuencias inevitables alimentadas por la dictadura. Estas son las consecuencias de todo despotismo, que inevitablemente cultiva y alienta un elemento sin conciencia deseoso de adaptarse a las necesidades de los poderes fácticos, espías, palomas fecales, informantes, arribistas. ¿Cómo puede una casta gobernante entre la que tales elementos dominan en medida creciente el despotismo del que surgieron, mientras expulsan progresivamente la influencia de camaradas decentes, estar animada por cualquier disposición a un gran sacrificio en nombre de un gran ideal humano? Sin duda, hablan mucho de sacrificio, al igual que muchos nacionalistas alemanes, exigen sacrificios inconmensurables, por otros, pero nunca por sí mismos. Ellos mismos están bastante cómodos mientras el Partido Comunista permanezca en el poder. El Partido Comunista Ruso,
que está tratando de imponer este camino hacia el bienestar futuro a 150.000.000 de seres humanos, abarca a unos 2.000.000 de miembros. ¿Cuántos de ellos son espías, informantes, arribistas? El marxismo siempre ha rechazado la idea de que una minoría pueda imponer un orden socialista genuino a las masas. El manifiesto comunista decía claramente: todos los movimientos, de liberación, anteriores fueron movimientos de minorías en interés de las minorías. El movimiento proletario es el movimiento independiente de la abrumadora mayoría en interés de la abrumadora mayoría. Marx y Engels se equivocaron en la medida en que asumieron que el proletariado de su tiempo ya había constituido una mayoría. Pero se aferraron a la creencia de que el socialismo solo podía ser llevado a cabo por un movimiento independiente de la abrumadora mayoría. Es tarea de los socialistas liderar este movimiento. Y cuando se enfrentan a la apatía de la mayoría, deben tratar de iluminarla y ganarla. Bajo ninguna circunstancia deben tratar de dominarla mediante la violencia y la compulsión. Solo cuando las minorías de explotadores tratan de contener por la fuerza a las mayorías de explotados, consideramos que el uso de la fuerza contra tales minorías está justificado. Pero nunca contra la mayoría de la población, por muy reaccionaria que sea. Bajo el zarismo, el proletariado de Rusia tuvo que luchar contra oportunidades muy limitadas para el desarrollo político y social. Sin embargo, una gran parte de la clase obrera logró utilizar todas las oportunidades disponibles para la mejor ventaja posible y ampliar estas oportunidades en una lucha constante y obstinada contra los opresores. Con la ruptura del absolutismo en 1917, se justificó la expectativa de que bajo las nuevas condiciones democráticas la élite de los trabajadores rusos continuaría progresando rápidamente y llevaría a las masas con ellos. Luego vinieron los bolcheviques y destruyeron todas las semillas que habían brotado tan esperanzadoramente al imponer al pueblo un régimen que es mucho más opresivo. Los viejos idealistas revolucionarios, en la medida en que no lograron convertirse en comunistas, fueron asesinados, expulsados al exilio o silenciados en celdas de prisión. De los antiguos bolcheviques, muchos han desaparecido y muerto, muchos se han sometido con resignación desesperada o han sido corrompidos por puestos de poder. De la nueva generación que ahora está creciendo, una minoría cada vez menor pertenece al Partido Comunista. La mayor parte de esta minoría ha sido víctima de esas perversiones de carácter que la posesión de un poder ilimitado inevitablemente cultiva, tanto entre los comunistas como entre los príncipes. La abrumadora mayoría de la gente, sin embargo, ha sido despojada de toda dignidad humana, de toda capacidad de acción, y reducida al nivel de bestias hambrientas y golpeadas de carga. El hecho de que parezcan someterse y soportar en silencio, sin protestar, pero con el corazón dolorido, todos los pesados sacrificios y privaciones acumulados sobre ellos por sus nuevos amos no debe considerarse como de naturaleza heroica, sino como extremadamente deprimente. El proletariado ruso ha disminuido progresivamente cada año desde la altura que había alcanzado en 1918. No se está acercando al socialismo, sino que se aleja constantemente de él, y está perdiendo en medida cada vez mayor la capacidad de autodeterminación en el proceso laboral. La esclavitud estatal no se convierte en socialismo simplemente porque los traficantes de esclavos se llaman a sí mismos comunistas. Esperamos haber demostrado que los métodos de la dictadura en general y del plan quinquenal en particular no constituyen el camino hacia el socialismo, sino más bien el camino lejos de él. Ciertamente, nuestro objetivo es privar a los capitalistas de los medios de producción. Pero eso en sí mismo no es suficiente. También debemos determinar quién debe controlar estos medios de producción. Cuando otra minoría toma el lugar de los capitalistas y controla los medios de producción, independientemente del pueblo y frecuentemente en contra de su voluntad, el cambio de los derechos de propiedad así realizado significa menos que nada socialismo. Hay formas de despotismo oriental en las que el amo del Estado ejerce también el dominio sobre los instrumentos de producción del país. 1. En comparación con esta forma de economía estatal, el sistema capitalista de producción es mucho menos opresivo, y la resistencia a él mucho más prometedora de resultados. En Rusia es el gobierno, no el pueblo, quien controla los medios de producción. El gobierno es, por lo tanto, el amo del pueblo.
Lo que vemos en Rusia no es, por lo tanto, socialismo sino su antítesis. Puede convertirse en socialismo solo cuando el pueblo expropia a los expropiadores que ahora están en el poder, para usar una expresión marxista. Por lo tanto, las masas socialistas de Rusia se encuentran con respecto al problema del control de los medios de producción en la misma situación que enfrentan los trabajadores en los países capitalistas. El hecho de que en Rusia los expropiadores se llamen comunistas no hace la menor diferencia. La diferencia entre la Rusia soviética y Europa occidental es que los trabajadores en los países capitalistas desarrollados ya son lo suficientemente fuertes como para haber limitado hasta cierto punto la dictadura del capital y haber alterado las relaciones de poder hasta un punto que hace que la socialización de importantes monopolios económicos sea una cuestión de la victoria política de los trabajadores en el futuro cercano. Mientras que en Rusia los medios de producción están altamente concentrados en una mano y su propiedad protegida por una máquina estatal absolutista, mientras que los trabajadores, divididos, sin organización propia, sin una prensa libre o elecciones libres, están completamente despojados de cualquier medio de resistencia. Similar al monopolio de la propiedad en Rusia es el monopolio de la educación. Es cierto que los socialistas tratamos de privar a las clases poseedoras de su monopolio de la educación. Pero solo poniendo a disposición de todos los tesoros de la ciencia y la cultura modernas. Este no es, sin embargo, el objetivo de los comunistas. En Rusia han establecido un nuevo monopolio de la educación. Este es uno de los instrumentos mediante los cuales la dictadura busca apuntalar su poder. Aunque el trabajo del maestro de escuela es bastante difícil y las escuelas no pertenecen al dominio de la industria, están, sin embargo, como todo bajo el plan quinquenal, hundiéndose cada vez más en la suciedad, debido a su construcción miserable, falta de instalaciones educativas, sus alumnos y maestros hambrientos. Las escuelas superiores siguen siendo igualmente inadecuadas. La admisión a estas escuelas se está convirtiendo cada vez más en el privilegio de los comunistas y sus favoritos. Los hijos de la antigua burguesía no hay capitalistas en Rusia, solo intelectuales están directamente excluidos de las escuelas superiores. El número de solicitantes a estas escuelas suele ser de 5 o 6 veces mayor que las instalaciones disponibles. Aún peor es la destrucción completa de la libertad intelectual, que golpea incluso a las masas comunistas. La verdadera educación, la participación genuina en el conocimiento de nuestro tiempo, es imposible sin libertad intelectual. La situación ha sido caracterizada por Otto Bauer de la siguiente manera. Rusia es un estado de absolutismo ilimitado, mucho más de lo que era bajo el zar. El gobierno es todopoderoso. No se permiten reuniones, excepto las que son aceptables para el gobierno, ni los periódicos, excepto los del partido de gobierno. Los miembros de todas las demás organizaciones son, en el mejor de los casos, encarcelados, en el peor. El control de la policía sobre la población ha alcanzado una medida que difícilmente se puede imaginar en los países libres. Es un régimen de dictadura absolutista, de un poder sin ninguna limitación, que tiene a cada ser humano completamente en sus manos, pero que no está sujeto a ningún control. Tal sistema de dictadura destruye toda libertad intelectual. En Rusia solo hay una forma de ciencia, la autorizada oficialmente por el gobierno. El que alberga opiniones científicas distintas de las prescritas oficialmente es arrojado a morir de hambre y, de hecho, debe considerarse afortunado si no es exiliado o fusilado. En ninguna parte se priva a la masa del pueblo y a la masa de comunistas de la oportunidad de aprender lo que está sucediendo en el mundo de la ciencia, de explorar la verdad y conocerla, como en la Rusia soviética. En los países capitalistas, las masas populares tienen 100 veces más oportunidades de conocimiento real, no meras conversaciones comunistas entrenadas y reglamentadas, 100 veces más oportunidades para romper el monopolio educativo de la clase dominante que en la tierra de la llamada dictadura proletaria. Solo la Italia fascista puede ser comparada con Rusia a este respecto. Es precisamente con respecto a la educación que el pueblo ruso aún tiene que ganar lo que la gente de Occidente ha estado disfrutando durante mucho tiempo. Esto no se puede lograr mientras la dictadura continúe gobernando. En este punto, también, el camino del bolchevismo no conduce al socialismo, sino lejos de él. Pero,
No son los rusos superiores a nosotros, al menos en el dominio de la economía planificada. No estamos experimentando en el momento actual en los países capitalistas las calamitosas consecuencias de la anarquía capitalista. No debe ser aclamada la economía planificada de la Unión Soviética en contraste favorable con esta situación. Uno podría estar inclinado a pensar que sí. Una economía planificada ciertamente debería ser posible donde el aparato general de producción se concentra en una mano. Tal economía tampoco requiere la autodeterminación socialista del pueblo en el proceso laboral. Incluso la economía estatal de un déspota puede ser regulada de manera planificada. Toda vida social humana que no surja de meras causas naturales requiere una regulación planificada si ha de proceder a algún propósito. Cualquier planta industrial es prueba de ello. Los bolcheviques también trataron de introducir tal regulación desde el comienzo de su gobierno. Pero no tuvieron éxito, y podrían haber tenido éxito debido a las condiciones peculiares bajo las cuales llegaron al poder. Cuando los socialistas lleguen al poder en los países democráticos, ya habrán asegurado el apoyo de la mayoría de la población para su programa. Podremos apoyarnos en grandes organizaciones de masas de camaradas capacitados, políticos, sindicales, cooperativos y educativos. Nuestros líderes ya habrán adquirido una amplia experiencia en la organización y administración de empresas sociales desarrolladas, así como muchos conocimientos prácticos y no meramente teóricos en asuntos económicos como representantes en legislaturas comunales y órganos administrativos, como funcionarios estatales y ministros y, por otro lado, como líderes de cooperativas de trabajadores y bancos de trabajo, como gerentes de grandes periódicos, etc. Estamos adquiriendo también el apoyo cada vez mayor de los intelectuales que ahora se dedican a la gestión de empresas privadas. Todo esto hará posible que nuestro partido introduzca la planificación y el sistema en la producción cuando adquiramos el poder y nos permitirá dominar el proceso de producción. Su conocimiento económico y su sentido de responsabilidad con respecto a las masas evitarán que nuestro partido se adhiera a las políticas aventureras y lo protegerá a cada paso contra acciones mal concebidas. Las condiciones previas para tal desarrollo eran inexistentes en Rusia cuando los bolcheviques tomaron el poder. El zarismo había suprimido todas las oportunidades para la participación de todas las clases en el gobierno, y había sometido la regulación de toda la vida social a instituciones rígidamente centralizadas, burocráticas, policiales y militares. Cuando estas instituciones colapsaron en 1917, en medio de la derrota militar, todas las clases de la población se encontraron libres pero sin ninguna experiencia y conocimiento en el autogobierno. Bajo un régimen democrático, sin duda, habrían adquirido rápidamente la experiencia y la capacidad necesarias. Sin embargo, al principio la democracia se mostró bastante impotente. Los bolcheviques utilizaron este periodo para destruir la democracia y levantar un nuevo despotismo por medio de una organización conspiratoria rígidamente centralizada, con el apoyo de un grupo de trabajadores, soldados y marineros de Petrogrado. El bolchevismo obtuvo el apoyo de estos elementos haciendo promesas desmedida, impulsadas en gran medida por la demagogia, pero ciertamente también por la subestimación de las dificultades de la tarea. No menos que las masas fueron incapaces de desarrollar bajo condiciones aristas la capacidad necesaria sin la cual la victoria sobre el capitalismo es imposible. Los bolcheviques estaban bien educados en la lucha contra la policía y en ganar los aplausos de los pobres e ignorantes demonios. Pero carecían de cualquier conocimiento y experiencia en la administración de instituciones gubernamentales y económicas. Habían estudiado a Marx teóricamente, pero en un sentido talmudístico, porque carecían de cualquier oportunidad de estudiar más íntimamente los fenómenos económicos con los que Marx trataba. Con un material humano bastante inadecuado, ellos mismos totalmente desprevenidos, los bolcheviques se aventuraron a poner patas arriba un país de 150.000.000 de habitantes y a establecer en Rusia un orden de producción cuyos requisitos previos estaban ausentes, para los cuales no había modelos ni siquiera en el occidente mucho más desarrollado. Incluso el más grande de los genios habría encontrado esta tarea demasiado grande. Marx y Engels mismos habrían fracasado en tal empresa.
pero seguramente se habrían dado cuenta de las dificultades de antemano y se habrían abstenido por completo de aventurarse en cualquier empresa de este tipo en las condiciones dadas. Visionarios como Upton Sinclair, Chow, Barbusse y otros pueden estar impresionados por la audacia de los bolcheviques, pero esta audacia emana de la completa ignorancia. Los bolcheviques se vieron obligados a intentar crear algo parecido a una economía planificada. La economía planificada presupone, sin embargo, algo más que la elaboración de un plan, nada es más fácil. Presupone también su ejecución sistemática y coherente. Solo cuando esto se logra podemos hablar de economía planificada. Sin embargo, esto nunca se ha logrado en la Rusia soviética y no podría haberse logrado, ya que las condiciones previas para el éxito de cualquier plan eran inexistentes. El fracaso era tanto más seguro porque cada plan subsiguiente se emprendió a toda prisa y sin preparación. Tan pronto como se pusiera en marcha un plan, sus deficiencias se hacían evidentes y se consideraba necesario cambiarlo y, finalmente, abandonarlo. Naturalmente, la decisión de tirarlo por la borda se retrasará el mayor tiempo posible, siempre y cuando parezca haber alguna perspectiva de avanzar en el camino concreto en cuestión. Se abandonaría solo cuando ya no fuera posible aferrarse a él. Acto seguido, los bolcheviques se precipitarían en otro plan. Este cambio constante de avión en la Rusia soviética no es, por lo tanto, un mero accidente. Es la consecuencia inevitable del pecado original del bolchevismo, que imaginó que podría regenerar el mundo por medio de un golpe de Estado llevado a cabo con la ayuda de unos pocos miles de soldados y marineros. Lo que vemos en Rusia no es una economía planificada, sino una economía de planes, una sucesión ininterrumpida de planes, que caracteriza al bolchevismo desde sus inicios. Estos proyectos son frecuentemente colosales, pero cada uno solo comienza, ninguno se lleva tranquilamente a una conclusión, siendo constantemente modificado, abreviado, alterado, hasta que se encuentra inadecuado y mejorado por uno nuevo, o abandonado. Lo que encontramos en la Rusia soviética es ordre, contraordre, desordre, o arreglo, reordenamiento, desarreglo. Algunos hablan del experimento heroico y colosal en la Rusia soviética. Ya hemos tocado su llamado aspecto heroico. Cualquier cosa que afecte la vida de 150.000.000 de personas, ya sea un experimento social o una guerra mundial, puede caracterizarse como colosal. La estupidez y los crímenes de los líderes del Estado también adquieren proporciones colosales en tales circunstancias. Es bastante apropiado caracterizar la economía soviética como un experimento, pero es lo opuesto a la economía planificada. Debido a la falta de requisitos previos y preparación adecuados, los bolcheviques no pueden salir de la etapa de experimentación. Sobre todo, su descuido del elemento humano, que está inextricablemente ligado a la dictadura, ordena la hostilidad intransigente de todos los socialistas democráticos contra cualquier régimen dictatorial, aunque se haya originado con un partido proletario. La razón socialista se convierte en tonterías, el bienestar socialista se convierte en tortura cuando no hay un proletariado libre y bien entrenado para promover el trabajo de reconstrucción social en un entorno democrático, y cuando, en cambio, se intenta realizar la tarea por métodos dictatoriales a través de la instrumentalidad de una pequeña camarilla de dictadores que operan entre una masa de trabajadores ignorantes privados de todos los derechos y oportunidades para el autogobierno. Nota. De Mehmet Ali, virrey de Egipto, 1797 a 1819, se informa, Mehmet Ali se convirtió en el único terrateniente y agricultor, así como en el único industrial de su reino. El algodón y la seda producidos en la tierra fueron convertidos en manufacturas por los esclavos feya en las fábricas del virrey. Solo de estas fábricas se permitía a los habitantes sacar sus necesidades. Flate, The Period of Revolution Andrés Teraschen, p. 376. 5. La dictadura en la internacional. Hemos visto cómo la idea de dictadura afecta la vida interior de un partido socialista y las influencias que se producen cuando el partido dictatorial toma el poder en el Estado. Queda ahora la cuestión de cómo la dictadura afecta la lucha de clases a través de sus esfuerzos por dominar la internacional. Antes de la guerra,
Lenin no encontró en la Internacional las condiciones favorables para la promoción de la dictadura de su partido que encontró en Rusia. Para evitar ser aislado, se vio obligado a aceptar la democracia en la Internacional, no solo platónicamente sino de hecho. Por desagradables que le parecieran algunas decisiones de los congresos de la Internacional, se limitó a la crítica, que era su derecho, pero no se atrevió a desafiarlas. Esta situación cambió después de que la Guerra Mundial detuvo temporalmente el funcionamiento de la Internacional. En 1915 un grupo que representaba a algunos elementos de la Internacional se reunió en Zimmerwald, Suiza. Sin embargo, estos no fueron totalmente de acuerdo en sus opiniones. Algunos querían revivir la vieja Internacional, mientras que otros proponían la creación de una nueva tercera Internacional, de la que todos los partidos socialistas que no aceptaran las demandas de los fundadores del nuevo Internacional quedaran excluidos. Los bolcheviques, comandados por Lenin, debían formar el núcleo de la nueva Internacional. Desde el principio, por lo tanto, su objetivo no era reconstruir sino dividir la Internacional. La guerra apenas había llegado a su fin cuando se comprometieron a formar la nueva, Tercera Internacional, en oposición a la antigua, que mientras tanto 1919 había comenzado a funcionar de nuevo. Contrariamente a la estructura democrática de la Primera y Segunda Internacional, la Tercera Internacional era rígidamente dictatorial. Estableció su sede permanente en Moscú y se convirtió simplemente en la herramienta del gobierno ruso, que así obtuvo un gran número de agentes en el extranjero, algunos de ellos partidarios sinceros y entusiastas y otros agentes bien pagados, pero todos ellos instrumentos ciegos del centro de Moscú, sin ninguna voluntad propia. Los tiempos parecían favorecer a los gobernantes soviéticos. Esperaban una revolución mundial que ellos, los revolucionarios más exitosos del mundo, liderarían. La dictadura sobre Rusia se extenderá a una dictadura mundial. Para enfatizar el hecho de que ya no estaban con los socialistas, como lo habían estado durante 20 años, se llamaron comunistas después del golpe de Estado de 1917. Pero los cálculos en los que basaron sus planes para dominar el mundo resultaron erróneos. Su dictadura se ajustaba a las condiciones peculiares que prevalecían entonces en Rusia, pero era aborrecible para los pueblos de la civilización occidental. Además, incluso en Rusia la dictadura comunista solo podía afirmarse debido a las condiciones anormales que siguieron al colapso militar de 1917. Solo aquellos que nunca entendieron la naturaleza del Estado moderno podrían haber esperado una revolución en cada país beligerante al final de la guerra. Las revoluciones ocurrieron solo en las monarquías militares derrotadas. Pero en estos, también, los comunistas no lograron ganar. Ningún proletariado altamente desarrollado aceptará la dictadura, por muy proletaria que sea su color, como instrumento de emancipación. La idea de una revolución comunista mundial tuvo un destino muy diferente al de la dictadura comunista en Rusia. Este último salió victorioso y ha sido capaz de mantenerse ininterrumpido hasta la fecha. El primero sufrió un completo fracaso. Pero los esfuerzos para poner en práctica la idea de una revolución comunista mundial no pasaron sin dejar rastro. El observador socialista de afuera que no pudo mirar debajo de la superficie quedó impresionado por el espectáculo de la República Soviética. Tal observador no entendió que todo lo que era verdaderamente progresista en el nuevo Estado era simplemente la ejecución de lo que los otros partidos socialistas de Rusia ya habían sido pioneros y preparados. Todo esto lo habrían llevado a cabo a través de la Asamblea Constituyente con su abrumadora mayoría socialista, en condiciones mucho más favorables, con la participación entusiasta de la población, y de una manera mucho más racional de lo que los bolcheviques han podido hacer en medio de la guerra civil, que ellos mismos provocaron, con su consiguiente enorme destrucción de las fuerzas productivas y la extensa parálisis de la actividad del pueblo. El observador socialista superficial, siendo su deseo el padre de su pensamiento, tampoco comprendió que bajo formas democráticas la revolución habría llevado a un rápido ascenso de los poderes intelectuales y económicos del pueblo, mientras que bajo la dictadura incluso los comienzos esperanzadores para el desarrollo de las masas establecidos en décadas de lucha bajo el zarismo fueron destrozados. Lo que impresionó al observador superficial fue el hecho de que, por primera vez en la historia, un partido socialista había llegado al poder en un estado, el más grande de Europa.
Por esta razón, al principio hubo una amplia simpatía por la Rusia comunista en los círculos del socialismo europeo occidental. El bolchevismo se había fortalecido a través de la dictadura en el partido. Había logrado la dictadura en el Estado. Ahora estaría satisfecho con nada menos que la dictadura sobre el proletariado mundial. Todos aquellos fuera de Rusia que no se inclinaron ante tal dictadura fueron denunciados como enemigos, incluso lo suficiente como para que hayan considerado que la dictadura policial comunista estaba bien para el proletariado ruso. Esto no satisfizo a los dictadores de Moscú. Llamaron a todos los socialistas a reconocer la sabiduría y la conveniencia de esta dictadura para todo el mundo. Muchos se negaron a estar de acuerdo con el bolchevismo hasta tal punto. Los bolcheviques insistieron, sin embargo, en que era el deber de todo proletario, y particularmente de cada marxista, someterse a su dictadura. Aquellos que se negaron a hacerlo fueron tildados de enemigos de clase, contrarrevolucionarios, traidores miserables, más peligrosos y corruptos que los enemigos directos de clase. Los bolcheviques ven a los partidos burgueses solo como enemigos con los que es posible negociar bajo ciertas condiciones y concluir un armisticio. Por otro lado, consideran a los socialistas como desertores cobardes o amotinados pícaros, dignos de ser ahorcados. De esta manera, los comunistas lograron debilitar muy materialmente las fuerzas del proletariado en todos los países, en un momento en que los viejos regímenes se habían derrumbado en muchos estados, aunque no se esperaba ninguna revolución mundial, y cuando el proletariado en toda Europa había alcanzado una posición de mayor importancia. Al considerar su dictadura más importante que la unidad del proletariado, los comunistas dividieron los partidos socialistas fuera de Rusia después de la guerra como habían dividido a los partidos socialistas dentro de Rusia antes de la guerra. Agravaron esta división de las fuerzas proletarias extendiendo el cisma a las filas de los sindicatos. A los partidos comunistas que surgieron fuera de Rusia como resultado de esta política se les prohibió tener puntos de vista propios, pero se vieron obligados a seguir ciegamente las órdenes del centro en Moscú. Este centro siempre estuvo muy mal informado sobre las condiciones en el extranjero, sus herramientas mercenarias e informantes informaron de la situación no como realmente era, sino como el dictador en Rusia deseaba que fuera. Cada déspota en la historia siempre fue engañado por sus herramientas serviles. Como consecuencia, los comunistas en el extranjero fueron frecuentemente arrastrados a aventuras sin sentido que les trajeron derrotas severas y a menudo aniquiladoras y que, a su vez, fueron muy perjudiciales en sus prolongadas repercusiones sobre el proletariado de los países en cuestión. La máxima expresión de esta política criminal era el hecho de que cada vez que un partido socialista se encontraba comprometido en una amarga lucha con el enemigo burgués, los comunistas no solo no apoyaban a los socialistas, sino que los apuñalaban por la espalda, dando así ayuda y consuelo a la reacción. El debilitamiento de las fuerzas del proletariado y el fortalecimiento del enemigo fue la consecuencia de la política de la Internacional Comunista. Esto no fue un mero accidente ni un error ocasional, sino el resultado inevitable de la política de dictadura en el partido, en el Estado, en la Internacional iniciada por Lenin hace 3 décadas, y que se había convertido en la piedra angular de su secta. No las diferencias teóricas de opinión y las divisiones de pelo, sino las realidades de la dictadura con sus consecuencias ineludibles constituyen el obstáculo que hace imposible cualquier cooperación entre comunistas y socialistas. Trotsky, que ahora habla de la necesidad de tal cooperación contra el hitlerismo, no lo instaría si no lo considerara, como francamente lo hace, como una maniobra comunista conveniente para destruir a los socialistas. Ni siquiera mencionaría la idea de tal cooperación si él mismo todavía estuviera en el poder como dictador. Los comunistas esperan realizar un frente único del proletariado, tan esencial en este momento, de manera muy diferente. Señalan el hecho de que el voto comunista en Alemania ha estado creciendo constantemente durante algún tiempo. No se puede negar que, por el momento, han aumentado su voto en cada elección sucesiva, en parte a expensas de los socialistas. Pero un aumento aún mayor en los votos, incluidos los votos de la clase trabajadora, ha sido ganado por los fascistas. Las conquistas tanto de comunistas como de fascistas deben atribuirse a la misma fuente, la creciente miseria del proletariado. Estos logros no son evidencia de los méritos de la teoría y la práctica fascista y comunista,
sino de la creciente propagación del desempleo en Alemania. Demuestran cuán extendida está la desesperación en las filas de los trabajadores, cómo la crisis ha matado toda confianza en sí mismos en muchos proletarios, cómo ha atrofiado su capacidad para evaluar con calma las realidades de la situación y ha estimulado poderosamente el grito de milagros y hombres milagrosos. Si toda la clase obrera alemana sucumbiera a la influencia enervante e intelectualmente destructiva de la crisis, no habría ninguna perspectiva para los socialistas excepto la destrucción. Pero los comunistas están equivocados en su creencia de que esto les permitiría llevar al proletariado a la victoria. Tal situación dejaría al proletariado dividido entre comunistas y fascistas, para ser utilizado por dictadores inescrupulosos e ignorantes como Max Goebbels y Hitler como carne de cañón, despojado de toda independencia y privado de cualquier voluntad propia. Afortunadamente para el proletariado alemán, el sueño de los comunistas no se hará realidad. Durante décadas, los socialistas de Alemania han estado inculcando tanto conocimiento, poder, confianza, solidaridad y devoción a su partido en los trabajadores alemanes que ni siquiera los efectos destructivos y desconcertantes de la guerra mundial, la paz y la crisis mundial han sacudido los cimientos del Partido Socialista y de las organizaciones que lo apoyan. En particular los sindicatos. Por el momento, el Partido Socialista está paralizado. Pero no es retirarse. Se mantiene firme como una roca contra la cual las olas del fascismo y el comunismo golpean en vano. Sin embargo, los fascistas obtendrán ventaja de la crisis mientras continúe. Esto hace aún más necesario que los socialistas ejerzan todas sus energías para salvar al proletariado del partido y a toda la humanidad de la vergonzosa destrucción con la que están siendo amenazados por los dictadores de derecha e izquierda. Para un socialista que comprende la naturaleza de su partido no puede haber compromiso con la dictadura, porque la dictadura exige la sumisión constante y completa del ser humano a sus órdenes sin la menor vacilación y cuestionamiento. La sumisión que exige la dictadura es la sumisión de un cadáver, es la forma más extrema de militarización del Estado.